When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Bueno, pues una vez puesta la canción con la que iniciamos las sesiones, que siempre tienen un poquito así el contenido o el significado, en este caso, pues dedicado un poco a todos los que vamos avanzando por el camino, ¿verdad? Que no caminamos solos y con esperanza, como dice la letra. Y bueno, sin más, vamos a empezar ya con la sesión de hoy, que Sí, tenemos... y que además, bueno, originalmente, bueno, esta canción sabe que es el himno del Liverpool, ¿no? Porque tenemos a uno de los hijos de aquí del otro lado que eran muy futboleros, pero aparte esta canción originalmente está escrita para una chica que se le muere el novio, o sea, que luego en el club de fútbol la adoptaron como el himno, pero originalmente está escrita con esa intención. Así que Sí, bueno. exacto. Sí, sí. Es así, es así. Pues venga, sin más, os presentamos esta noche al doctor Vicent Guillem, el cual es conferenciante, científico español, escritor, reconocido por sus libros, charlas en materia espiritual y filosófica. Sus principales temas incluyen pues, el sentido de la vida, las relaciones personales y el origen emocional de las enfermedades. Es autor de libros como Las leyes espirituales y La ley del amor. Y supongo que muy conocido por todos los que estamos aquí, ¿no? En algún momento pues del duelo o del camino del mundo espiritual nos ha ayudado con toda certeza a la gran mayoría de los que estamos aquí. Doctor, vamos a empezar a hacer una serie de preguntas, José María y yo, y luego el resto del grupo pues ya te harán las siguientes preguntas, si me permite este tuteo. Doctor Sí, Vicente, sí, por favor. sí, en el mundo con la visión espiritual, ¿qué significa fallecer y qué sentido tiene? Bueno, primero que todo aclarar que mi opinión es que nadie muere. Lo que nosotros consideramos la muerte es la muerte del cuerpo físico. Sería desde este punto de vista pues un cambio de estado, ¿no? O sea, es una transición que haríamos desde el mundo material al mundo espiritual.
y en esa transición lo único que dejamos aquí es el cuerpo. O sea, todo lo que nosotros somos, digámosle almas o espíritus, que es para mí la esencia de la individualidad y de la personalidad, pues todo eso continúa vivo en el plano espiritual. O sea que simplemente yo lo veo como un tránsito hacia un lugar donde la vida funciona de otra manera, pero donde seguimos siendo nosotros mismos. Muy José bien. María. Después lo siguiente que queríamos preguntar, claro, todos nosotros pues tenemos alguien en el otro lado que nos gustaría saber pues más pues cómo está, qué está haciendo, ¿no? Un poco desde tu punto de vista, ¿qué nos puedes decir a ese respecto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, individualmente, la verdad es que es muy difícil deciros, ¿no? Cada uno de vuestros hijos qué está haciendo. Puedo hablar en general, ¿no? Pero digamos que lo que ellos hacen y lo que nosotros haremos cuando vayamos allí, pues tiene que ver con nuestra evolución espiritual, ¿no? O sea, eh, aunque la vida física, nosotros muchas veces no llegamos a saber cuál es su propósito, la vida física tiene un propósito también espiritual, que es aprender. Nosotros venimos a este mundo a aprender. Y cuando vamos al plano espiritual, una de las cosas que haremos es repasar aquello que hemos hecho en esta vida para sacarle provecho, ¿no? Como analizar lo que hemos hecho, ¿no? Y allí pues seguiremos viviendo, seguiremos aprendiendo. Allí las tareas son más de tipo espiritual, o sea, aquí nuevamente la vida es muy materialista, ¿no? Y el propósito espiritual de la vida, pues muy poca gente llega a tenerlo claro, pero en el plano espiritual es todo más consciente y más claro, ¿no? Entonces, pues ellos estarán allí viviendo mucho mejor que estamos viviendo nosotros, porque en general la vida en el plano espiritual es mejor que la del plano físico, y estarán aprendiendo, haciendo labores de mejora espiritual, ayudando a otros seres que están ahí en ese plano, y seguramente deseosos de que nosotros sepamos que ellos siguen vivos, que están bien y que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que intentar es continuar con nuestra vida con la convicción de que nos volveremos a reunir en el plano espiritual y que ese reencuentro pues será muy bonito, ¿no? Hasta que ese momento llegue, ¿podemos tener noticias de ellos? La respuesta es sí. Digamos que hay diferentes formas de contactar con ellos. La más sencilla es a través de los sueños, porque nosotros cuando estamos durmiendo hay un momento en que salimos del cuerpo y en ese momento pues podemos tener encuentros con nuestros seres queridos. Entonces cuando alguien recuerda muy vívidamente que ha tenido un contacto con su ser querido, en este caso con su hijo, y es muy vívido y muy real, que no le quepa duda que se trata de un recuerdo de un contacto que se ha tenido mientras estamos durmiendo. Hay veces que ese contacto es en estado de vigilia, pero claro, eso no es tan sencillo, ¿no? Los contactos con ellos, primero, dependen de que se autorice desde el plano espiritual, y segundo, depende también que nosotros no sintamos dolor, ¿no? Porque si el que ellos vengan aquí va a remover nuestro dolor, pues entonces pues ellos no van a venir aquí a hacernos daño, ¿no? Aunque sea indirectamente y sin que sea su voluntad, pues si no estamos preparados porque todavía estamos con el duelo y todavía pues estamos muy aferrados a que ellos estuvieran aquí con nosotros, pues entonces puede ser que ese contacto removiera el dolor. Entonces no se da cuando los que estamos aquí en este plano no estamos preparados. Y pues cuando ya poco a poco ya lo vamos asumiendo, pues podemos tener ese contacto más conscientemente. A veces pues hay gente que es sensible y lo percibe de una manera más directa, otros de forma indirecta, con sensaciones. A veces pues ellos también, lo más sencillo para ellos es interaccionar con la electricidad. Entonces, pues a veces se apagan
y se encienden aparatos, las bombillas, este tipo de cosas puede ser un signo de que hay alguien del otro lado pues intentando decirnos algo. Pero para mí el primer punto es los sueños, el contacto en los sueños o el contacto en estado de duerme-vela, que no estamos ni durmiendo ni despiertos, parece ser un estado bastante favorable también al contacto. Entonces ellos lo aprovechan y también se puede comunicar de esa manera. Doctor, en cuanto... Sí, disculpa. En cuanto al libro que escribiste que has escrito de las 4 leyes espirituales, para aquella gente que no lo haya leído, ¿podrías explicar un poquito qué son estas 4 leyes espirituales y puedes explicar cada una de ellas así un poco por encima, por favor? Sí. Bueno, el título del libro es Las leyes espirituales al revés, ¿no? Se verá las letras al revés. Mira, por ahí lo tienen también. Ivana lo tiene. Sí, sí, lo puedo explicar. Pues básicamente es un poco un intento de explicar cuáles son las reglas del juego, ¿no? En este juego de la evolución espiritual, ¿no? Y básicamente son 4. Una es la ley de la evolución, otra es la ley del libre albedrío, otra es la ley de la justicia espiritual y la última la ley del amor, ¿no? Brevemente, pues deciros que la ley de la evolución lo que dice es que todos nosotros somos espíritus que somos creados en algún momento y que somos inmortales, es decir, nunca dejaremos de existir. Pero cuando somos creados somos como una semilla, ignorante de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Entonces esa semilla, a través de la experiencia de vida, tanto en el plano espiritual como en los planos materiales, poco a poco va germinando y va creciendo. Eso implica pues venir a encarnar pues en multitud de ocasiones, es decir, no solo vivimos una vida física, vivimos muchísimas. Primero encarnaremos en las formas de vida más sencillas, luego en las formas de vida más desarrolladas y hasta que llega un momento, estoy hablando pues pasar por el reino vegetal, reino animal, desde las especies más sencillas a las más complejas. Y en un determinado momento ya ese principio espiritual ya se ha desarrollado lo suficiente y adquiere capacidad de decidir por sí mismo y conciencia de su propia existencia. Es entonces cuando vendría ya la etapa humana, ¿no? O sea, los espíritus ya encarnan en humanos y ya un poco es como si cogieran las riendas ya de su evolución, porque hasta ese momento serían como que estuvieran en la infancia espiritual, ¿no? Hay otros seres más avanzados que le tutela mucho, ¿no? Entonces, a partir de la fase humana, digamos que poco a poco al espíritu se le van transfiriendo todas las decisiones de su propia evolución, ¿no? Sería como el niño que se hace adolescente y entonces a raíz de pues empezar a tener capacidad para decidir, pues el mundo espiritual ya le da pues su voluntad, ¿no? Para que empiece a tomar sus propias decisiones, ¿no? Y después de la fase humana hay más fases más avanzadas, pero no vamos a entrar en ello. El objetivo siempre es evolucionar hacia mayor capacidad de amar, ¿no? Se evoluciona en muchos aspectos, ¿no? En inteligencia, en todas las capacidades, ¿no? Pero la principal es la capacidad de amar. Y yo diría que la sabiduría es el conocimiento de los sentimientos. Entonces, cada espíritu antes de nacer prepara un poco lo que va a ser su vida, cuánto tiempo quiere vivir, cuáles van a ser las pruebas que quieren pasar y con quién quieren vivir la vida, ¿no? Entonces, cosas que se deciden antes de nacer es la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse unos a otros. Luego, a lo mejor se cumple o no se cumple, pero el objetivo es ese, ¿no? Entonces, pues cada espíritu, según sus necesidades evolutivas y según lo que ha pasado en otras vidas, pues
se va proyectando las pruebas y el tiempo de vida. Lo normal es que sea largo, pero no siempre es así. Y en el caso, aquí estáis todos con el caso de hijos que se han ido antes de lo que uno esperaría, ¿no? Entonces, espiritualmente esto, es decir, materialmente esto es difícil de encajar, ¿no? Que se muera un hijo, ¿no? Si es joven. Espiritualmente tiene más sentido. O sea, el sentido completo se adquiere al entender que el alma es inmortal y que lo que va haciendo es pasar de vivir en el plano espiritual al físico y viceversa en multitud de ocasiones. Es decir, como en realidad la muerte no existe, ¿qué más da estar allí que estar aquí? Quiero decir, la vida del espíritu es inmortal. Entonces, según las necesidades de cada uno, pues se elige venir con una vida más corta o más larga. Lógicamente, pues desde este punto de vista, debido al desconocimiento de esa realidad, pues sufrimos mucho, ¿no? Cuando se va un ser querido, cuando es joven, ¿no? Si lo llegáramos a interiorizar, pues que realmente pues una etapa, el estar aquí, una etapa que puede ser más corta o menos corta según la necesidad del espíritu y que aquí vamos a estar yendo y viniendo muchísimas veces y que vamos a coincidir tanto aquí como allí, los seres que queremos estar juntos y nos queremos, vamos a coincidir. A veces seremos hijos, a veces padres, a veces no tendremos un de familia, es que unos a otros nos vayamos ayudando en ese camino de progresión hacia mayores cuotas de amor, ¿no? Hay gente que está más avanzada porque lleva más tiempo viviendo, espíritus más viejos, otros son más jóvenes, unos avanzan más rápido, otros más lentos, a veces hay temporadas de que se avanza más, a veces temporadas que se avanza menos, según la voluntad de cada uno, ¿no? Pero siempre el propósito es bueno. No, cuando uno viene a este mundo siempre viene con un propósito de avanzar, pero como tiene una capacidad que es el libre albedrío, pues no se le obliga. De hecho, esa es otra ley, ¿no? La ley del libre albedrío, que básicamente nos dice es que no estamos obligados a evolucionar, solo si queremos evolucionar lo hacemos. Pero sí que es cierto que si nos estancamos en la evolución, eso nos hace sufrir, ¿no? Entonces, al final, el espíritu se cansa de sufrir y eh, pero en el estado en el que nosotros estamos, que es, digamos, un planeta todavía como en primaria, alumnos de primaria, pues todavía predomina mucho el egoísmo y el amor pues está todavía muy poco desarrollado, ¿no? Entonces, a consecuencia de eso, pues nos hacemos sufrir los unos a los otros, ¿no? Yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de las personas que estamos aquí. Lógicamente hay más causas de sufrimiento y no todas son por egoísmo, por ejemplo, el de perder a un ser querido, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que entender que las cosas que nos pasan no son casualidad, que en general la pretensión de todo es que aprendamos de las pruebas de la vida, aunque sean pruebas duras, y que hay un gran aprendizaje en el amor al perder a un ser querido. Eso es es un shock, pero interiormente le ha hecho despertar a mucha gente espiritualmente. Gracias al amor que sentían por esos seres queridos y a algo que interiormente te dice que es imposible que esos seres hayan desaparecido, que tienen que estar en algún sitio, no puede ser que hayan desaparecido y ya está. Eso es lo que mueve a la gente a hacer el querer saber dónde están y el querer saber que están bien
y que la relación de amor no se ha acabado, sino que continúa y que en algún momento volveremos a estar con ellos. Entonces eso ha hecho que muchas personas que llevaban una vida así, digamos, pues volcada mucho en las cosas materiales a raíz de la pérdida de su ser querido, al que es muy provechoso para el interior, más de lo que nosotros pensamos. Otra ley, la ley de la justicia espiritual, lo que básicamente dice que aunque por la ley del libre albedrío la siembra es libre, o sea, tú básicamente puedes hacer lo que consideres oportuno, la ley de justicia espiritual te dice que la siembra, o sea, la cosecha es obligatoria. Es decir, que sembramos, o sea, cosechamos lo que sembramos, cosa que ya dijo Jesús. Pero no se pudo entender lo que él dijo porque habría que admitir la reencarnación y la multiplicidad de vidas, porque hay veces que se cosecha en una vida posterior a la que siembras algo, ¿no? Si te esperas que todo ocurra en la misma vida, pues parece que no se cumpla, ¿no? Porque hay gente que actúa bien, pero todo le va mal. Y al contrario, hay gente que actúa mal y todo le va bien y nunca pagan por el mal que han hecho, ¿no? Y es porque solo estamos viendo una parte de la historia. Necesitaríamos ver más capítulos para entender pues, que a veces estamos viviendo algo que ha comenzado en otra vida. Y el haber olvidado esto, que lo que nos pasa en esta vida está enlazado con lo que ha pasado en otras vidas, es lo que nos hace pues, sentir que es una fatalidad del destino, que tenemos mala suerte, que porque me ha tocado a mí. Cuando en realidad desde el punto de vista espiritual está todo enlazado.